Amigos, vivimos en una época donde el ruido parece no darnos tregua. Hay guerras en las noticias, hay peleas en las casas, hay conflictos en los corazones. Y aunque todos anhelamos lo mismo, un poco de calma, un poco de sosiego, la paz parece escaparse como agua entre los dedos. Pero déjame decirte algo, la paz no es un sueño imposible. La paz es un regalo que Dios quiere darte hoy. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres estar en paz con alguien, pero por más que lo intentas, las palabras hieren, los recuerdos pesan y el corazón parece incapaz de perdonar? Nos pasa a todos. Y es que vivimos en un mundo donde las relaciones están quebradas, matrimonios destruidos, padres e hijos que ya no se hablan, vecinos que se evitan, hermanos que se odian. Y entonces surge la gran pregunta, ¿cómo convivir en paz cuando el mundo entero parece vivir en guerra? Quiero invitarte esta noche a mirar más allá del orgullo, más allá del dolor, más allá de lo que el otro me hizo, porque la paz verdadera no comienza afuera, comienza adentro y tiene un nombre: Jesús. Jesús mismo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué promesa tan hermosa! Eso significa que cada vez que buscamos la paz, cada vez que elegimos reconciliarnos, estamos reflejando el carácter mismo de nuestro Padre Celestial. Por eso te pido, quédate conmigo. Porque lo que vamos a reflexionar juntos puede sanar tu corazón, restaurar tu familia y devolver la calma a tu alma cansada. Y quizás, quién sabe, al terminar este mensaje, sientas el impulso de hacer esa llamada que llevas años evitando o dar ese abrazo que tu corazón está pidiendo a gritos. Ahora quiero hacerte una ilustración quizá un poco atrevida, incluso medio irreverente. Te pido que me disculpes, pero quiero que sigas el pensamiento. Mira este micrófono que tengo en la mano. ¿De qué está hecho? De metal. Mi traje, este que llevo puesto, ¿de qué está hecho? De tela. Mis zapatos, de cuero. Este púlpito transparente, moderno, está hecho de acrílico. Y esta Biblia que tanto amamos está hecha de papel. Y ahora viene una pregunta que tal vez suene extraña, hasta tonta, pero escucha con atención: ¿de qué está hecho Dios? Y la respuesta es clara, mis queridos. Dios no está hecho. Él no fue creado, no fue formado. Dios es, simplemente es. Es eterno, absoluto, completo. Pero si con nuestra mente pequeña, limitada, tratáramos de poner en palabras humanas de qué estaría hecho Dios, la respuesta más hermosa y más exacta sería esta: Dios está hecho de amor. Eso lo dice con claridad el apóstol Juan: Dios es amor. No dice que tiene amor, ni que siente amor, ni que a veces actúa con amor. No, dice que Él es amor. En otras palabras, el amor existe en este mundo, no porque tú y yo lo inventamos, no porque lo buscamos, no porque lo sentimos. El amor existe porque Dios existe y Él es amor. Y ahora escucha bien, porque esto va profundo al corazón. Cuando Pedro escribe, ámense los unos a los otros, no lo dice como una sugerencia amable para quedar bien. No dice, si el hermano te cae simpático, ámalo, y si no, pues toléralo. No, no es así. Pedro es radical. Ámense todos, aunque piense distinto a ti. Aunque tenga un carácter que choca con el tuyo. Aunque no se ajuste a tus expectativas. ¿Y sabes por qué Pedro se atreve a decir eso? Porque él parte de una verdad más grande. Si ya aceptaste a Dios en tu corazón, entonces su amor también habita allí. ¿Y dónde está Dios? Está el amor. Déjame añadir algo que lo vuelve aún más real. Es como la luz del sol. El sol no decide cada mañana si brilla o no,
simplemente brilla, porque esa es su naturaleza. Así también es el amor de Dios. Cuando Él está en ti, el amor fluye, no porque te esfuerces, sino porque su naturaleza se refleja en tu vida. Y si el amor de Dios realmente habita en ti, entonces ya no necesitas obligarte a amar, ya no tienes que actuar como si amaras, no necesitas fingir sonrisas ni disfrazar sentimientos. El amor simplemente fluye, porque cuando Dios está presente, el amor deja de ser una orden externa y se convierte en una realidad interna que brota de manera natural. Y allí, querido amigo, querida hermana, comienza la verdadera convivencia en paz. No es teoría, no es apariencia, es vida. Vas a vivir el amor, porque el amor verdadero no se recita en una poesía, ni se reduce a un himno bonito. El amor se demuestra en los gestos pequeños, en la paciencia diaria, en ese perdón que parece imposible, pero que se vuelve posible cuando Dios ocupa el corazón. Escúchame bien, solo es posible vivir el amor cuando Dios vive en ti. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No hay otra fuente, no hay otro camino. Todo intento humano de amar sin Dios termina siendo un egoísmo disfrazado de bondad. Pero cuando su amor habita en ti, entonces sí, entonces el amor se vuelve acción, se vuelve perdón, se vuelve paciencia, se vuelve servicio. Y poco a poco hasta las relaciones más heridas pueden sanar. Imagina por un momento un río. El agua no se esfuerza para correr, simplemente fluye desde la fuente. Así es el amor de Dios en la vida del creyente. Mientras estés conectado a la fuente, tu vida será un cauce de paz y de reconciliación. Y ahora quiero invitarte a que abramos juntos la palabra de Dios una vez más. Esta vez iremos a la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 3. Esta noche vamos a analizar varios versículos de este capítulo, específicamente desde el versículo 8 hasta el 12. Pero por ahora vamos a enfocarnos en los dos primeros, para empezar a descubrir la profundidad de lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Antes de leer, permíteme detenerme un instante para recordarte algo. La iglesia de Dios en esta tierra no es un edificio de piedra ni de madera. Somos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Y lo que Pedro va a decir no es solo un consejo bonito, es el modelo de cómo debe lucir el carácter de la familia espiritual de Dios en medio de un mundo herido. En primer lugar, y quiero que esto quede grabado en tu mente y en tu corazón, la iglesia no salva. Escúchalo bien. La iglesia no tiene poder para salvar a nadie. No pienses que por el simple hecho de venir cada sábado, cada domingo o cada semana ya tienes asegurado el cielo. No creas que por sentarte en un banco, cantar un himno o escuchar un sermón ya todo está resuelto. No, querido, la salvación viene solo de Cristo, exclusivamente de Él. Pero, y aquí está el detalle, que no podemos olvidar, aunque la iglesia no salva, sí juega un papel fundamental en la vida del creyente. Porque la iglesia es el lugar donde creces, es el terreno donde la fe echa raíces, es el espacio donde Dios te confronta, te moldea, te pule, a veces usando personas difíciles, otras veces a través de mensajes que incomodan, pero siempre con el propósito de amarte y transformarte. La iglesia es, en cierta manera, el taller de Dios, un lugar donde Él trabaja tu carácter y te prepara para el cielo. Y sabes que a veces ese taller duele. Igual que un escultor golpea el mármol para sacar la figura escondida, Dios permite que vivamos experiencias que nos incomodan dentro de la iglesia para pulir lo que sobra en nosotros. Por eso el apóstol Pedro en este pasaje nos habla de cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia y cómo aprender a vivir en paz los unos con los otros.
Porque si no sabemos convivir aquí en esta tierra, ¿cómo vamos a convivir en el cielo por la eternidad? Tú no eres cristiano simplemente porque vienes a la iglesia. No. Ser cristiano no es una costumbre religiosa ni una tradición de domingo. Pero, atención, si no vives en comunión con la iglesia, tampoco digas que eres cristiano, porque no se puede amar a Cristo y despreciar a su cuerpo, que es la iglesia. Déjame añadir un pensamiento más. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Pero la Biblia jamás separa a Cristo de su iglesia. Como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, así tampoco un cristiano puede crecer aislado. La fe florece en comunidad. Según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y ahora dime, ¿cómo vas a amar la cabeza y despreciar el cuerpo? No tiene sentido. La Biblia usa diferentes figuras para describir esta relación sagrada. Una de las más tiernas y profundas es esta. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Qué significa eso? Que Cristo respeta profundamente a su iglesia, la considera suya, la ama, la cuida y hasta se entregó a la muerte por ella. Aquí está el detalle que muchos no entienden. No puedes darle un beso a alguien en la frente y al mismo tiempo darle una patada en la pierna. No puedes decir, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia. No tiene sentido porque Cristo y su iglesia son uno solo. Decir, yo amo a Cristo, pero rechazo a la iglesia, es como decir, amo tu rostro, pero detesto tu cuerpo. Eso no funciona, porque si realmente amas a Jesús, también vas a amar lo que Él ama. Y Él ama a su iglesia. Déjame ilustrarlo con algo sencillo. Supón que yo te invito a cenar a mi casa. Te recibo con cariño, con los brazos abiertos. Tú entras, saludas cordialmente y de pronto le das una bofetada a mi esposa. ¿Crees que yo voy a quedarme tranquilo? ¿Crees que voy a decir, no importa, al menos me saludó a mí? Claro que no. Porque si me respetas, también respetarás a quien yo amo. Si me amas, también amarás a mi esposa. Asimismo, ocurre con Jesús. Él no acepta que alguien diga, yo quiero a Cristo, pero no soporto a la iglesia, porque Cristo no está separado de su iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y cuando hieres al cuerpo, hiere también a la cabeza. Y aquí quiero añadir un pensamiento más. Muchas veces lo que nos duele de la iglesia no son las paredes, ni los bancos, ni los himnos. Lo que nos hiere son personas. Pero recuerda, esas personas también son amadas por Cristo. Y si el amor de Dios habita en nosotros, no podemos darnos el lujo de vivir rechazando a quienes Jesús abrazó con su cruz. Quien ama al esposo, también ama a la esposa. Quien respeta la cabeza, también honra al cuerpo. Y quien ha nacido del Espíritu, no puede despreciar el lugar donde el Espíritu mora. Por eso, querido amigo, si tú dices que eres cristiano pero vives apartado de la iglesia, si rechazas la comunión, si desprecias el cuerpo de Cristo, entonces todavía no has entendido lo que significa seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús nunca fue un camino solitario. Seguirlo es caminar en familia, en comunidad, en su iglesia, unidos como un solo cuerpo, animados por un mismo espíritu, firmes en una sola fe, bajo un solo Señor. Permíteme ponerte un ejemplo claro. Imagínate que yo te llamo por teléfono y te digo, ven esta noche a cenar, a las 8 te espero, voy a preparar un tallarín al pesto delicioso de mis especialidades, estás invitado, pero luego añado algo, solo un favor. Por favor, no me traigas a tu esposa. Esa mujer no la soporto ni verla en pintura. Ahora dime tú, ¿qué hombre digno, qué esposo que se respete a sí mismo aceptaría semejante invitación? Ninguno. Porque cuando estás casado, tú y tu esposa ya no son dos, son una sola carne.
una sola vida, un solo destino. Si no aceptas a mi esposa, tampoco me estás aceptando a mí. Y sin embargo, a lo largo de mis años como pastor, he escuchado esta misma idea repetirse una y otra vez en diferentes formas. Pastor, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Amo a Jesús con todo mi corazón. Él es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no quiero saber nada de la iglesia. Querido, ¿te das cuenta de lo contradictorio que suena? Es como decir, acepto la cabeza, pero rechazo el cuerpo. Y Cristo no se puede dividir. Déjame añadir algo más para que quede grabado. La iglesia no es perfecta, pero es el lugar donde Dios decidió derramar su gracia, como un hospital donde todos llegamos enfermos, con heridas, con fracturas en el alma, y Cristo es el único médico. Si rechazas el hospital porque no te gustan los pacientes, ¿cómo recibirás la sanidad del médico? Y yo me pregunto, hermano, hermana, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes decir que amas a Jesús y al mismo tiempo rechazar a su iglesia? ¿Cómo puedes afirmar que amas al esposo pero desprecias a la esposa? ¿Cómo puedes confesar que amas la cabeza pero no soportas al cuerpo? No tiene sentido. Suena bonito, lo sé. Parece espiritual hasta maduro. Pero en realidad es una contradicción total. Porque lo más precioso que Dios tiene en esta tierra es su iglesia. Y escucha con atención. La iglesia no está hecha de ladrillos, ni de paredes, ni de columnas. La iglesia no es un edificio, no son los techos ni los vitrales. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros, redimidos por la sangre del Cordero. La iglesia está compuesta por personas frágiles, imperfectas, con errores y defectos, sí, pero también por personas que han sido alcanzadas por la gracia de Cristo, que están en proceso de redención, que cada día son transformadas poco a poco por el Espíritu Santo. Y cuando desprecias a la iglesia, en realidad estás despreciando lo que Jesús más ama. Cristo dio su vida por la iglesia, murió en la cruz por ella, la compró con su sangre. Y cada vez que alguien dice, yo quiero a Jesús pero no quiero a la iglesia, está actuando como ese invitado grosero que acepta la comida del anfitrión pero ofende a su esposa en plena mesa. No se puede separar a Cristo de su iglesia. No se puede amar al esposo y despreciar a la esposa. No se puede besar la frente de Jesús y patear las piernas de su cuerpo. No, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y juntos son uno solo, inseparables, eternos. Déjame añadir un pensamiento más. Cuando hablas mal de la iglesia, hablas mal de ti mismo, porque tú eres parte de ese cuerpo. Y cuando atacas al cuerpo, hieres también a la cabeza. Por eso, aunque la iglesia esté formada por seres humanos limitados, recuerda siempre que es el taller de Dios, el lugar donde Él está preparando a sus hijos para la eternidad. Y si de verdad has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, entonces vas a amar la iglesia. No solo la vas a tolerar, ni a mirar de lejos, la vas a amar. Vas a orar por ella, vas a servir en ella, vas a ser parte activa, parte viva, porque quien ama al Señor también ama lo que Él ama. La iglesia está formada por seres humanos. Tú eres parte de la iglesia, yo también. Todos nosotros, con nuestras luces y nuestras sombras, formamos la iglesia de Dios en esta tierra. Y como está compuesta por personas, claro que es débil, claro que es defectuosa. Porque tú y yo aún estamos en proceso, aún estamos creciendo espiritualmente. Yo siempre digo,
algo y lo digo con una sonrisa, pero con toda la verdad. Esta iglesia no es perfecta, ¿sabes por qué? Porque yo soy miembro de esta iglesia. Si yo no estuviera, tal vez sería perfecta, ¿verdad? Pausa. Pero como yo estoy aquí, como tú estás aquí, como todos nosotros formamos parte, la iglesia es imperfecta porque todavía somos barro en manos del alfarero. Ahora piensa en esto por un instante. Imagina que todos los miembros de la iglesia fueran exactamente como tú. Sí, tú. Y tú te conoces mejor que nadie. Tu carácter, tus virtudes, pero también tus luchas, tus momentos buenos y esos otros que preferirías olvidar. ¿Crees que esa iglesia sería perfecta? No. ¿Sería una iglesia hermosa? Sí, pero seguiría siendo una iglesia humana. Déjame añadir algo más para que lo medites. La perfección de la iglesia no está en sus miembros, sino en su Señor. Y aunque nosotros tropezamos, Cristo nunca tropieza, aunque a veces fallamos, Él nunca falla. Esa es la razón por la cual seguimos aquí, porque la iglesia no se sostiene por nuestras fuerzas, sino por la gracia infinita de Jesús. Y sin embargo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama y nos quiere dentro de su iglesia, porque aunque la iglesia no es perfecta, es el lugar donde Él nos moldea. Es el taller donde aprendemos a perdonar, a ser humildes, a crecer y a servir. Es el espacio donde, como dice la Escritura, el hierro se afila con el hierro, donde Dios nos enseña a amar incluso cuando no es fácil amar. Pero claro, como la iglesia está formada por personas como tú y como yo, suceden cosas que no deberían suceder. A veces nos frustramos, a veces alguien te mira mal. A veces murmuran de ti o te juzgan sin conocerte. A veces alguien no te saluda o simplemente no te cae bien. Y entonces en medio de esas heridas pequeñas o grandes, el enemigo susurra. ¿Ves? Esta iglesia no sirve. Vete de aquí, tú no perteneces. Pero no le escuches, porque esas situaciones no son señales de que la iglesia ha fallado en su misión. Son señales de que la iglesia está formada por personas que todavía necesitan a Jesús cada día, igual que tú, igual que yo. Y es allí, precisamente allí, en medio de lo imperfecto, donde Dios nos llama a permanecer. No porque todo sea perfecto, sino porque Él está obrando en medio de las imperfecciones. Porque en esa lucha diaria, en esa convivencia difícil, en esa comunidad herida pero redimida, Dios está construyendo su reino. Déjame añadir una imagen más. La iglesia es como un taller de carpintero. El maestro va tomando tablas ásperas con nudos y astillas y las va puliendo. Y mientras trabaja, caen virutas, suenan martillazos, se levantan polvos. No es un ambiente limpio ni silencioso. Pero al final de esas piezas torcidas, Él levanta un mueble hermoso, digno de ser exhibido en su casa. Asimismo, hace Cristo con nosotros en su iglesia. Hay muchos hermanos que me dicen, pastor, mire, a ese hermano yo no lo paso. Lo saludo por educación, pero no lo trago. Y yo entiendo porque somos una iglesia humana, no somos ángeles. Somos personas con historias distintas, con heridas, con temperamentos diferentes, con opiniones que a veces chocan. Y sí, convivir no siempre es fácil. Pero escuche esto con atención. El hecho de que seamos una iglesia humana, imperfecta, en proceso de transformación, no significa que dejamos de ser la iglesia de Dios. ¿Sabes cuál es el problema hoy? Que muchos andan diciendo, no importa en qué iglesia estés, todas son de Dios. Todas llevan a Dios. Pero querido, la Biblia no enseña eso. La Escritura dice que Cristo tiene una iglesia, una,
Y cuando Él venga, no vendrá a buscar religiones, denominaciones ni estructuras. Vendrá a buscar carácter, vendrá a buscar corazones transformados por su gracia. Mira lo que declara la palabra. Cuando Cristo regrese, solo habrá dos grupos, ovejas y cabritos. No dice ovejas, cabritos, elefantes, jirafas, ciervos o venados. No, solo dos grupos, ovejas y cabritos. Lo mismo ocurre en la parábola de las 10 vírgenes. Jesús no dijo 5 prudentes, 3 medio prudentes y 2 más o menos tontas. No, fue claro, 5 prudentes y 5 insensatas. 2 grupos, nada más. Y aquí está la lección. Al final de la historia, Dios no te clasificará por la placa de tu iglesia ni por el nombre de tu denominación. Te clasificará por el carácter que formaste en Cristo. ¿Eres una oveja guiada por el pastor? ¿O eres un cabrito que va por su propio camino? Déjame añadir una imagen más. Cuando el gran pastor venga, no llamará por credenciales, sino por naturaleza. A las ovejas, Él las reconocerá porque han aprendido su voz, han seguido sus pasos y han vivido en su amor. Esa es la única credencial que contará en aquel día, porque a los ojos de Dios no hay término medio. O eres trigo, o eres cizaña, o estás con Él, o estás contra Él. O has nacido del Espíritu, o sigues viviendo en la carne. No existe una zona gris. Y esto nos lleva a una reflexión muy seria. No basta con parecer parte de la iglesia de Dios. No basta con ocupar un banco, cantar un himno o recitar de memoria algunos versículos. Hay que vivir como oveja. Hay que tener el aceite del Espíritu Santo. Hay que ser parte del pueblo de Dios, no solo de nombre, sino de verdad. Porque cuando Cristo venga, Él no vendrá a buscar templos de piedra, vendrá a buscar templos vivos, corazones que han sido lavados por su sangre, hijos que han aprendido a amar incluso cuando cuesta, ovejas que reconocen su voz y le siguen. Solo hay 2 grupos. No hay 3, no hay 5, no hay 50, solo 2. La iglesia del valle y la iglesia de la montaña. La iglesia que edificó sobre la arena y la iglesia que edificó sobre la roca. La iglesia que se dejó arrastrar por el mundo y la iglesia que permaneció firme en la palabra. Solo 2 iglesias. La misma Biblia, con su lenguaje simbólico, lo muestra con claridad. En Apocalipsis 12 vemos a la iglesia vestida de blanco, la mujer pura, perseguida, fiel al Cordero. Y también vemos a la iglesia vestida de escarlata en Apocalipsis 17. La mujer que fornica con los reyes de la tierra, que se embriaga con las pasiones del mundo. Déjame añadir un pensamiento aquí. En la historia de la humanidad siempre ha sido así. En tiempos de Noé había solo 2 grupos, los que entraron al arca y los que se quedaron afuera. En Egipto, en la noche de la Pascua, había solo 2 casas, las que tenían la sangre del cordero en el dintel y las que no la tenían. 2 grupos, nada más. 2 iglesias, nada más. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacamos los seres humanos esa idea de que hay muchas iglesias y que todas llevan a Dios? ¿De dónde inventamos que lo importante es solo tener buena intención sin importar dónde estemos? Queridos, eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios siempre ha sido clara. Siempre ha marcado la diferencia entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo falso. Y no porque Dios quiera excluir a alguien, no, sino porque Él es un Dios de orden, de verdad, de santidad.
Y ahora quizás alguno de ustedes esté pensando, pastor, entonces usted está diciendo que la iglesia verdadera es la iglesia adventista del séptimo día. Yo te respondo con toda honestidad, no lo voy a decir de esa manera, pero sí te voy a decir algo que nace de lo más profundo de mi corazón. Sí, yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y no solo miembro, soy pastor en esta iglesia, sirvo a Dios en ella con todo lo que soy. Pero escucha bien, yo no soy adventista por el nombre, no estoy aquí por tradición, ni por herencia familiar, ni por cultura. Yo soy parte de esta iglesia porque al estudiar la Biblia con sinceridad, descubrí que sus enseñanzas armonizan con la palabra de Dios. Y para mí esa es la única razón suficiente para estar aquí. Así que cuando tú busques la iglesia de Dios en esta tierra, y eso es algo que todo hijo sincero debe hacer, no la busques por el nombre. No te dejes impresionar por el título en la puerta, ni por la música más animada, ni por la belleza del edificio. Déjame añadir una ilustración sencilla. Escoger la iglesia no es como escoger un restaurante por el menú o por la decoración. Es como buscar un hospital cuando tu vida está en riesgo. No vas al más bonito ni al que tenga las paredes más brillantes, vas al que tiene el médico que sabe salvarte. De la misma manera, busca la iglesia que predica la verdad de Cristo, porque ahí encontrarás el remedio para tu alma. Búscala por sus características, búscala por su fidelidad a los mandamientos de Dios, búscala por su testimonio de Jesús, búscala por su llamado a la verdad, porque la verdadera iglesia no es la más popular, ni la más moderna, ni la que ofrece más espectáculos, sino la que permanece fiel a lo que Dios ha dicho desde el principio. Esa es la señal inequívoca de que allí está su pueblo. Recuerdo una experiencia de mis primeros años como pastor cuando aún no estaba ordenado. Estaba trabajando como misionero en la selva y un día se iba a celebrar una ceremonia bautismal. ¡Qué momento tan especial! Varias personas habían tomado la decisión de entregar su vida a Jesús y querían sellar ese compromiso públicamente. Yo como pastor joven sentía una emoción inmensa. Era como ver el fruto de tantas oraciones, de tantas caminatas, de tantas horas de estudio bíblico bajo la luz de una lámpara sencilla. Pero al mismo tiempo sentía cierta impotencia porque no podía bautizar. ¿Y por qué no? Porque en la iglesia adventista del séptimo día, los pastores que aún no han sido ordenados no tienen autoridad para realizar bautismos, a menos que reciban una autorización especial. Y en aquel rincón de la selva donde no había ningún pastor ordenado cerca, yo no tenía esa autorización. Así que escribí al presidente del campo y le dije: pastor, tengo candidatos listos para el bautismo. Este sábado vamos a tener una ceremonia hermosa, con mucha gente comprometida, dispuesta a seguir a Jesús. Le expliqué la situación sin saber si él iba a poder autorizarme o enviar a alguien. Mientras tanto, me enfoqué en lo más importante: enseñar, preparar esos corazones, guiarlos en la palabra. Mostrarles con paciencia y amor que seguir a Cristo no es solo un rito en el agua, sino una entrega diaria, una vida nueva en su gracia. Y aquí añado algo que aprendí en ese tiempo. La verdadera iglesia no se mide por lo que un pastor puede o no puede hacer. Se mide por la fidelidad de sus miembros a la verdad. Ese grupo de hermanos en la selva, reunidos bajo un techo de hojas, sin micrófonos ni vitrales, era tan iglesia de Dios como las congregaciones más grandes del mundo. Porque donde está la obediencia a Cristo y la fe en su palabra, ahí está la iglesia verdadera. Recuerdo que les dije a los hermanos con mucha emoción:
Mañana por la noche, antes del bautismo, les voy a explicar por qué una persona necesita bautizarse. Porque el bautismo no es un detalle menor en la vida cristiana. No es una simple formalidad, no es solo un rito simbólico. Es una decisión espiritual, teológica y profundamente significativa. Y es que muchas personas no entienden la verdadera importancia del bautismo. Piensan que es apenas una ceremonia religiosa, un acto tradicional, una costumbre heredada de la familia. Pero no, querido amigo. El bautismo es un parteaguas en la vida del creyente. Es el momento en que el viejo hombre muere y nace una nueva criatura. Es el día en que declaras delante del cielo y de la tierra: de ahora en adelante mi vida le pertenece a Cristo. Por eso aquella noche hablé con firmeza, pero también con amor. Mañana vamos a abrir la Biblia y vamos a ver con claridad por qué el bautismo no es opcional. ¿Por qué no es algo que haces simplemente cuando sientes emoción o por seguir a los demás, sino cuando entiendes el llamado de Dios y decides rendirte a Él? Y sé que tal vez alguien aquí me diría: pastor, yo ya fui bautizado cuando era un niño. Entonces déjame decirte, mañana te voy a mostrar en la palabra cuánto vale ese bautismo hecho en la infancia. Pastor, yo ya fui bautizado antes de conocer todo el mensaje cristiano, antes de entender realmente el compromiso que implica. Entonces mañana, con la Biblia en la mano, veremos lo que Dios dice acerca de esos casos. Porque el bautismo es demasiado importante como para dejarlo en manos de la tradición o de la interpretación humana. El bautismo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Déjame añadir algo más. Si el matrimonio es sagrado, porque en él entregas tu vida a otra persona, ¿cuánto más lo es el bautismo, donde entregas tu vida al Dios eterno? No es un contrato pasajero, es un pacto eterno. Por eso debe hacerse con entendimiento, con convicción, con todo el corazón. Pero ahora déjame contarte cómo fue aquella experiencia inolvidable. Íbamos a tener un bautismo allá, en medio de la selva. Y como ya te dije, yo no podía bautizar. Así que el presidente del campo me escribió y me dijo: te voy a mandar un pastor jubilado para ayudarte con la ceremonia. Yo le pregunté: ¿y cómo se llama ese pastor? Y él me respondió: se llama Mateo Aguilar. La verdad, yo no lo conocía, nunca lo había visto. Y recuerda, eso fue hace muchos años. En aquel tiempo no existía WhatsApp, ni celular, ni correo electrónico, ni siquiera fax. Eran tiempos de telegramas, de cartas escritas a mano, de sobres que demoraban días, a veces semanas, en llegar. Fue así como recibí una carta suya, una carta sencilla, escrita con letra firme, donde me decía que estaba en camino y que llegaría a tiempo para la ceremonia. Pero en esa carta había algo más, unas palabras que me tocaron profundamente y que más adelante te voy a compartir. Porque ese pastor jubilado que yo no conocía terminó siendo un instrumento de Dios en mi vida. Llegó justo a tiempo como enviado del cielo para cumplir un propósito especial. El presidente me advirtió: el pastor Mateo Aguilar es una persona muy fácil de identificar, así que anota bien estas características. Déjame añadir un detalle aquí. Así actúa Dios muchas veces. Cuando pensamos que no hay salida, Él envía a alguien. No siempre será joven ni fuerte, quizás está jubilado y cansado, pero lleno de sabiduría y de fe. Y esas personas llegan en el momento exacto porque son mensajeros del cielo. Y el presidente me empezó a describirlo con todo detalle. Primero, es un hombre alto. Segundo, ya es jubilado de edad avanzada. Tercero, es delgado. Cuarto, tiene un lunar grande en la mejilla izquierda.
Y quinto, siempre anda con corbata y lleva bajo el brazo un cartapacio negro, de esos que los pastores usan para llevar sus Biblias, himnarios y documentos. Así que ve a la ciudad, me dijo, espéralo donde llega el ómnibus. Y cuando veas bajar a un hombre con esas características, ese es el pastor Mateo Aguilar. Yo me fui con la lista bien grabada en mi mente. Alto, mayor, delgado, lunar en la cara, corbata y cartapacio negro. El ómnibus llegó, se detuvo, abrieron la puerta y los pasajeros empezaron a bajar uno por uno. Yo observaba con atención como quien busca un tesoro escondido. El primero en bajar fue el ayudante del conductor, un muchacho joven desalineado, la camisa por fuera, todo despeinado. Yo lo vi y pensé, no, descartado, ese no puede ser. El pastor Aguilar es un hombre serio, mayor, siempre de corbata. Este no es. Seguí esperando con paciencia, porque sabía que si el presidente lo había mandado, el Señor también lo había enviado. Y cuando Dios envía, siempre llega en el momento exacto. La segunda persona fue una dama. Y claro, tampoco podía ser porque el pastor Aguilar era hombre. La tercera, un señor corpulento, vestido de manera muy informal, camisa arrugada, sin corbata, sin cartapacio. Lo miré de arriba abajo y dije, no, tampoco es. Y así fui observando uno por uno, comparando con la descripción, hasta que de pronto bajó un hombre alto, delgado, de edad avanzada, con corbata, con un cartapacio negro bajo el brazo y con un lunar visible en la mejilla izquierda. Todas las características coincidían. Me acerqué con respeto, con un nudo en la garganta y le dije suavemente, buenas tardes, Pastor Aguilar. Déjame añadir algo aquí. En ese momento sentí lo mismo que uno siente cuando Dios responde una oración. Cuando ves con tus propios ojos que lo que parecía tan lejano, tan incierto, empieza a cumplirse exactamente como Él lo prometió. Así es nuestro Dios, cumple cada detalle, nunca falla, nunca se equivoca. Él me miró, algo sorprendido, y me respondió, sí. ¿Y tú eres? Soy el pastor, le dije. Entonces me observó aún más curioso y preguntó, ¿y cómo supiste que yo soy el pastor Aguilar? Yo sonreí y le contesté, porque tengo las características. Y ahora, querido, escucha con atención. Si tú hoy me preguntas, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia de Dios en esta tierra? Te voy a dar exactamente la misma respuesta. Busca las características. No te dejes llevar por el nombre. No te impresiones por el tamaño del edificio. No te deslumbres con la música ni con el programa. Busca las características que están escritas en la palabra de Dios. Porque así como yo encontré al pastor Aguilar, no por su nombre, sino porque cada detalle coincidía con la descripción que me habían dado, así también tú puedes identificar cuál es la iglesia verdadera, aquella que permanece fiel a los principios eternos, a la verdad revelada, a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús. Y esto, querido, no lo digo con orgullo denominacional, sino con convicción bíblica. La iglesia de Dios tiene señales, tiene identidad, tiene misión, y si buscas con un corazón sincero, la vas a encontrar. Porque Dios no juega al escondite con su pueblo. Dios revela, Dios llama y Dios confirma. Déjame añadir una imagen más para tu fe. Es como cuando un padre espera a su hijo en medio de una multitud. Tal vez haya cientos de personas, pero él lo reconoce al instante porque conoce sus rasgos, su forma de caminar, su mirada. Así también sucede con la iglesia. En medio de tantas religiones, Dios nos dio señales claras para que podamos reconocerlas sin confusión. Las características de la iglesia verdadera. Bueno, ese no es el tema de esta noche.
Pero déjame decirte algo, es un tema fascinante, digno de estudiarse con calma, con la Biblia abierta, con oración, buscando sinceramente la verdad, porque Dios, sin lugar a dudas, tiene una iglesia en nuestros días. No es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia fiel. Una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Una iglesia que anuncia el mensaje eterno del Apocalipsis. Una iglesia viva. Una iglesia en misión. Pero como te dije, ese no es el tema de hoy. Esta noche vamos a concentrarnos en otra cosa, en la naturaleza de la iglesia, quiénes somos como pueblo de Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos convivir. Y ahora sí, después de todo este preámbulo, vamos a la palabra. Acompáñame a la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Aquí el apóstol está describiendo cómo debe ser la iglesia de Dios. Y mira cómo arranca el versículo 8. Finalmente, sed todos. ¿Y quiénes son esos todos? Son todos los miembros de la iglesia. Tú, yo, cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Esto no es un llamado exclusivo para los líderes, no es solo para los ancianos, ni para los que cantan, ni para los que predican. Es un llamado para todos. Déjame añadir algo más para que quede claro. Pedro no está hablando de una élite espiritual, de un grupo especial dentro de la iglesia. Está hablando del pueblo entero. Es como si dijera, nadie queda fuera. Todos somos responsables de reflejar el carácter de Cristo en nuestra convivencia diaria. Es para todos. Y Pedro dice, sed todos de un mismo sentir. Qué difícil es eso, ¿verdad? Porque a veces ni en una misma familia logramos ponernos de acuerdo. Pero el llamado de Dios es claro, unidad en el espíritu, unidad, no uniformidad. No todos pensamos igual, no todos sentimos igual. Pero cuando Cristo está en el centro, aprendemos a caminar juntos, aún en medio de nuestras diferencias. Esa es la naturaleza de la iglesia, un pueblo diverso, de distintos temperamentos, trasfondos y culturas, pero unido por el amor de Cristo. Aquí es donde comienzan a surgir los desafíos, porque Pedro dice que todos los hermanos, todos los miembros de la iglesia debemos ser de un mismo sentir, no algunos, no la mayoría, todos. Es vital que estemos unidos, pero no uniformados. Estar uniformados es como seguir un molde, repetir lo mismo sin pensar. Pero estar unidos es algo mucho más profundo, es estar conectados en el mismo espíritu, aunque cada uno conserve su individualidad. ¿Y por qué debemos ser de un mismo sentir? Porque como cristianos no nos guiamos por emociones pasajeras ni por simpatías superficiales. Nuestro sentir se fundamenta en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es única, eterna e inmutable, entonces nuestro sentir también debe reflejar esa unidad. Déjame ilustrarlo. Es como una orquesta. Cada instrumento tiene un timbre diferente, violines, trompetas, flautas, tambores. Ninguno suena igual, pero todos tocan la misma partitura bajo la dirección del maestro. Así debe ser la iglesia, diversa en voces, pero unánime en el mensaje y en el propósito. Y es fascinante pensar en esto. El otro día era lunes 6 de la mañana, desperté, miré mi celular repleto de mensajes y me estremecí. Imagina lo que significa despertar y encontrar más de 100 mensajes acumulados en el celular durante la noche. Me acosté a las 11 y cuando abrí los ojos a las 6 de la mañana, el mensaje estaba ahí, directo, contundente, imposible de ignorar. Decía, Sara ha muerto. Era increíble. Apenas el domingo en el Perú, mi tierra, donde aún vive mi familia, se celebraba el Día de la Madre.
Sara había estado con sus hermanas y con sus hijos, compartiendo un almuerzo lleno de sonrisas, de fotografías, de abrazos, y para las 7 de la noche ya no estaba con nosotros. Cuando alguien está enfermo, uno se va preparando poco a poco. Nos hacemos a la idea, aunque duela, pero cuando alguien sonríe, disfruta, celebra, y 5 horas después ya no existe en esta tierra, el golpe es brutal, el choque es inevitable. Mis hermanos, cada uno desde distintos lugares del mundo se movilizaron como pudieron. Yo, como pastor de la familia, me sentía igual de desgarrado, pero también tenía que ser apoyo para ellos. Le dije: comparto vuestro dolor, pero tengo una misión aquí que no puedo interrumpir. Apenas hace 1 hora mi hermana fue sepultada. Pude conectarme y ver el servicio, escuchar las palabras pronunciadas, y en medio de la tristeza comprendí otra vez la fuerza extraordinaria de la esperanza cristiana. Como creyentes, enfrentamos el dolor con lágrimas, sí, pero no con desesperación, porque tenemos una esperanza firme. Ayer mismo grabé un mensaje para mis hermanos y les dije: hoy Sara, nuestra hermana, duerme, pero llegará el día en que Jesús vendrá para despertarla. Ese es el valor de la esperanza. Una esperanza que no descansa en emociones pasajeras, que no se apoya en consuelos humanos, sino que se fundamenta en algo eterno, la palabra de Dios y sus promesas inquebrantables. Déjame añadir algo más. Cuando las palabras de los hombres ya no alcanzan, cuando las lágrimas no se secan y el corazón tiembla, las promesas de Cristo son el único ancla que nos sostiene. Y esa esperanza no es teoría, es vida real. Es la certeza de que nuestros seres queridos no se han perdido para siempre, sino que duermen en las manos del Señor esperando la resurrección. La esperanza cristiana va mucho más allá de un simple deseo. En el diccionario, esperanza significa esperar que algo suceda, pero en el sentido bíblico, en el sentido teológico, la esperanza es una convicción absoluta de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. No es un ojalá, es certeza. Mi hermana ha muerto, sí, pero la palabra de Dios declara que ella duerme y que cuando Jesús regrese, resucitará. Y yo lo creo no porque quiera consolarme, sino porque está escrito. Esta no es una ilusión humana, es convicción divina, porque la palabra de Dios lo asegura. Y es en este sentido que Pedro exhorta a la iglesia: sean todos de un mismo sentir, no de una misma emoción pasajera, sino de una misma manera de pensar, porque nuestro pensamiento se fundamenta en la palabra de Dios, que es eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, queridos, cuando las tormentas llegan y la oscuridad nos rodea, seguimos siendo humanos y lloramos. ¿Acaso crees que mis hermanos no han derramado lágrimas? Claro que sí, pero en medio de ese llanto, la esperanza nos sostiene, nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Piensas que yo en silencio no he derramado una lágrima? Claro que sí. Pero aquí estoy predicando con convicción, con seguridad y sobre todo con esperanza. Y eso es exactamente lo que Dios desea para su iglesia, que no vivamos guiados por emociones variables, sino por la certeza de su palabra. No se trata de que cada uno piense lo que quiera como si la verdad fuera relativa. Dios nos da libertad, sí, pero también nos muestra su verdad. Tú puedes leer donde dice blanco y decidir: yo no acepto que sea blanco. Esa es tu elección, pero la realidad no cambia porque la rechaces. La verdad sigue siendo verdad, aunque el mundo entero decida ignorarla. Déjame añadir algo más. Esa es la belleza de la unidad en Cristo. No es que todos tengamos la misma opinión humana, es que todos nos rendimos a la misma palabra eterna.
Esa es la base que une a la iglesia, incluso en medio del dolor y de la diversidad. Sin embargo, lo que no podemos hacer es tomar la palabra de Dios y decir, bueno, aquí dice blanco, pero yo creo que es rojo. Esa clase de libertad Dios no la ha concedido a los seres humanos. Él es quien establece los principios, los valores y la verdad. Nosotros solo podemos aceptarlos o rechazarlos, pero no alterarlos a nuestro antojo. En Brasil hay una expresión muy común: yo creo, yo pienso, pero frente a la palabra de Dios no hay espacio para el yo creo ni para el a mí me parece. No podemos ajustar la verdad eterna a nuestra cultura, a nuestras preferencias o a nuestros caprichos. La palabra de Dios está en tus manos para que la leas con tus propios ojos y comprendas lo que realmente está escrito. Por eso Pablo le recordaba a la iglesia que todos debíamos ser de un mismo sentir, compasivos. Y esa palabra compasivos en el original griego significa realmente empáticos. Ser empático es ponerte en el lugar del otro antes de juzgarlo. En Estados Unidos, los nativos americanos tienen un dicho muy sabio: si quieres criticar a alguien que cojea, primero ponte sus zapatos y camina 5 kilómetros con ellos. Eso es empatía. Entender la experiencia del otro antes de señalarlo. En la iglesia pasa lo mismo. Si ves a alguien que parece antipático o difícil de tratar, antes de condenarlo, pregúntate: ¿dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo fue su crianza? Mira, yo tuve el privilegio de crecer en un hogar con amor, con valores, con la palabra de Dios como base. Pero hay personas que no tuvieron esa bendición. Han vivido experiencias duras, han sido maltratadas, abandonadas y recién en la iglesia encontraron un poco de luz y de esperanza. ¿Podemos comparar sus reacciones, sus heridas, sus luchas con las nuestras? Sería injusto. Déjame añadir un pensamiento más. Muchas veces lo que juzgamos como carácter difícil es en realidad un corazón herido que todavía está aprendiendo a confiar. Y ahí entra el llamado de Dios. En lugar de criticar, ser compasivos; en lugar de condenar, ser pacientes; en lugar de rechazar, abrir los brazos. Eso es vivir como iglesia. Por eso, en la iglesia Pedro nos recuerda: no debemos juzgar a nadie sin antes conocer su historia. La iglesia es como un desfile, una acuarela maravillosa llena de hermanos y hermanas con trayectorias distintas. Cada vida es como una rosa única, bella, frágil, con espinas quizás, pero también con un relato profundo que merece ser comprendido y valorado. Imagina un jardín lleno de flores de todos los colores y formas. Allí hay rosas blancas, amarillas, rojas, y también hay claveles. Entre ellas se alzan lirios y amapolas. ¡Qué espectáculo hermoso! Así es la iglesia de Dios. Un jardín diverso, variado, rico en matices. En esa comunidad encontramos de todo. Al hermano que no deja de hablar y al que apenas pronuncia palabra. Al que sonríe siempre y al que casi nunca muestra un gesto en su rostro. Quizás uno te parezca demasiado serio, distante, pero si te acercas, descubrirás un corazón manso y dulce. Y aunque algunos lo miren con recelo, en esa diversidad radica la verdadera belleza de la iglesia. La iglesia no fue llamada a ser uniforme, como si todos fuéramos copias exactas, no. Pero el hecho de que no seamos iguales no significa que no podamos compartir un mismo sentir. Podemos vivir en unidad, movidos por el mismo espíritu, guiados por el mismo amor, abrazados por la misma esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro sentir no es una emoción pasajera que cambia con las circunstancias.
Nuestro sentir está cimentado en la palabra de Dios, esa palabra única, eterna e inmutable. Déjame añadir algo más. Lo hermoso de un jardín no es que todas las flores sean idénticas, sino que a pesar de sus diferencias, juntas forman un cuadro armonioso. De la misma manera, lo hermoso de la iglesia no es que todos pensemos o actuemos igual, sino que en medio de nuestras diferencias caminamos unidos hacia un mismo propósito, reflejar a Cristo. Al final, hermanos, somos llamados a tener un mismo sentir, a ser compasivos, a amarnos fraternalmente. Y ese amor del que hablamos es mucho más profundo de lo que a veces imaginamos. El apóstol Juan nos recuerda, Dios es amor. Y para entenderlo mejor, pensemos en esto. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y este traje que llevo puesto, de tela. Mis zapatos, de cuero. El púlpito, de acrílico. La Biblia, de papel. Pero ¿de qué estaría hecho Dios si pudiéramos describirlo en términos humanos? Juan responde sin titubear, de amor. Dios es amor. Y por eso el amor existe. No porque tú y yo lo hayamos inventado, no porque lo sintamos de vez en cuando, sino porque Dios mismo es amor. Así que cuando Pedro nos exhorta a amarnos los unos a los otros en la iglesia, aún cuando no siempre nos caigamos bien o no compartamos las mismas ideas, lo hace con la certeza de que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, y al aceptar a Dios, aceptamos también al amor. No estamos llamados solo a predicar el amor, sino a vivirlo. El amor no se reduce a poemas o himnos. El amor verdadero se expresa en la vida diaria. Y solo es posible vivirlo cuando Dios habita en nosotros, porque donde Dios está, allí hay amor. Pedro visualiza una iglesia espiritual, renovada, transformada, una iglesia capaz de mirar al hermano con compasión, con empatía, poniéndose en su lugar antes de emitir juicio. Y nos deja un consejo práctico: no respondas mal por mal. Si alguien no te saluda, sé tú quien dé el primer paso y lo salude. Si alguien te maldice, no devuelvas maldición por maldición, sino al contrario, bendice. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a heredar bendición. Y quien hereda bendición vive para bendecir. Déjame añadir algo más. Amar así no es natural, es sobrenatural. Requiere que el amor de Cristo fluya en nosotros. Humanamente tendemos a reaccionar, a defendernos, a devolver lo que recibimos. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro corazón, respondemos con gracia, con bondad, con la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. Desde el vientre de tu madre, Dios ya te había llamado para heredar bendición. ¿Y qué es la bendición? Son lluvias de gracia que descienden sobre tu vida, trayendo alegría, paz y prosperidad en todos los aspectos de tu existencia, espiritual, familiar, profesional y personal. El sueño de Dios es verte como un ser bendecido, que todo lo que hagas prospere, que tus pasos estén firmes, que alcances tus metas, pero sobre todo que vivas bajo su gracia eterna. Así que, amigos, vivamos con amor, vivamos con gratitud, vivamos con bendición. Permitamos que nuestra vida misma sea un testimonio vivo del amor eterno que es Dios. Queridos, imaginen por un instante que en el compás de su corazón resuena una melodía de felicidad, que incluso cuando los años hayan dejado huellas en su cuerpo, puedan contemplar el florecimiento de sus hijos, verlos prosperar, verlos crecer, que tengan la dicha de ver a sus nietos reír, correr y jugar, y que cuando llegue ese momento inevitable de dejar este mundo, lo hagan en paz, sabiendo que han sido bendecidos y que ese descanso no es el final, sino apenas
un preludio glorioso del reencuentro con Cristo, porque sí hemos sido llamados por Dios para vivir una vida de bendición. Ahora, quizá alguno de ustedes se pregunte, pastor, ¿y por qué eso no es todavía una realidad en mi vida? Amados, puede ser que la bendición aún no haya tocado tu puerta porque todavía no has entregado tu corazón por completo a Jesús. Tal vez has asistido a la iglesia, sí, pero solo en cuerpo. Has estado presente físicamente, pero no has permitido que Dios tome el timón de tu vida. Y por eso muchas veces lo que ocurre dentro de la iglesia te incomoda. Tal vez la actitud de alguien te pesa, te hiere y sientes que cruzar las puertas es una carga. Quizás aceptas a Jesús, pero no aceptas a su iglesia. ¿Por qué? Porque en ella ves orgullo, ves errores, ves soberbia, ves humanidad. Déjame añadir algo más. Recuerda que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y si solo miramos las debilidades humanas, perderemos de vista al médico divino que está sanando, restaurando y preparando a cada uno de nosotros para su reino. Recuerdo una conversación con mi padre. Él conocía la palabra de Dios desde hacía muchos años. Habíamos crecido juntos en la iglesia. Un día, con un tono de decepción, me dijo: vi a un hermano, ese que predica con tanto fervor, con la Biblia en la mano, lo vi en un bar bebiendo cerveza. Eso es hipocresía. Y sí puede ser. Pero queridos, ese no es un argumento para apartarse de la comunidad de Dios. Porque nuestra fe no se sostiene en las acciones de los hombres, sino en la palabra eterna de nuestro Señor. Los seres humanos fallamos, todos, pero Cristo nunca falla. Permítanme ilustrarlo con una historia que trae una lección poderosa. En los días previos al diluvio, Dios todavía deseaba salvar a sus hijos, aunque muchos habían perdido el rumbo. Entonces llamó a Noé y le advirtió del diluvio que vendría sobre la tierra. Hasta ese momento, la lluvia era algo desconocido. La tierra se regaba con un vapor que surgía de ella. Jamás había caído agua del cielo. Así que cuando Noé comenzó a predicar acerca del diluvio, la gente lo miró con burla. ¿Lluvia? ¿Desde el cielo? Nunca ha pasado algo así. Este hombre está loco. Pero Noé sabía en quién había confiado. Él tenía la seguridad de que lo que Dios había dicho se cumpliría. Queridos, lo mismo sucede con nosotros hoy. A menudo el mensaje que Dios nos manda a proclamar al mundo parece insensato. Por ejemplo, la mayoría trabaja de lunes a sábado y descansa el domingo. Y nosotros levantamos la voz para decir: el día de reposo que Dios instituyó no es el domingo, es el sábado. Y claro, muchos se ríen, eso es locura, eso ya pasó de moda. Pero no nos basamos en la moda ni en la mayoría, nos basamos en la palabra de Dios. Lo que para el mundo parece una locura, para nosotros es sabiduría eterna. Así como Noé parecía loco cuando hablaba de lluvia, pero en realidad tenía razón. Así también hoy sabemos que nuestra confianza está en aquel que nunca se equivoca. Y así fue. Dios le dijo claramente a Noé: todos los que entren en el arca serán salvos. Y aunque muchos simpatizaron con él, aunque algunos hasta le ayudaron a construir el arca, al final no creyeron en la llegada del diluvio y no entraron. Solo Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvaron. Las puertas se cerraron y en el arca entraron también los animales. Ustedes ya conocen la historia. Imaginen la cantidad de animales allí dentro y el olor que debieron soportar sin un sistema de desagüe. Pero, queridos, lo que realmente importa es esto. Los que confiaron en la palabra de Dios, los que entraron en el arca, encontraron la salvación. Así también hoy, tú y yo,
Estamos llamados a confiar, a abrir el corazón y a permitir que Dios nos guíe, sabiendo que su palabra es el ancla segura en medio de cualquier tormenta. Quiero que uses tu imaginación un momento. Piensa en un lugar cerrado, lleno de animales de todo tipo, el aire denso, el olor abrumador, la incomodidad de convivir con tantos seres vivos en un espacio limitado. Ese era el arca. No debía ser un lugar agradable, pero a pesar del hedor, a pesar de la incomodidad, el arca era el único refugio, el único lugar donde la vida estaba a salvo. Y ahora traslademos esa imagen a nuestro presente. El arca representa nuestra fe, representa la iglesia. Sí, a veces puede resultar incómoda, no por olores físicos, sino por las diferencias, los choques de carácter, los desafíos morales que enfrentamos al convivir como seres humanos imperfectos. Déjame añadir algo más. Así como nadie fuera del arca se salvó, nadie fuera de Cristo encontrará refugio. Y Cristo hoy te invita a entrar. Aunque la iglesia no sea perfecta, aunque a veces convivir allí sea difícil, sigue siendo el lugar donde Dios derrama su gracia y donde se experimenta la verdadera salvación. Dentro de esta arca, que es la vida, esta arca que representa la iglesia, estamos llamados a convivir con nuestros hermanos, aún con nuestras diferencias de carácter y temperamento. Aquí es donde nuestra mirada debe fijarse en Jesucristo y solo en Él. Seguir sus pasos incluso cuando surgen desavenencias, incluso cuando alguien nos hiere o decepciona, porque Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y aunque a veces el cuerpo no actúe como esperamos, seguimos siendo parte de Él. Ahora, avancemos a un mensaje poderoso que Pedro nos da en el versículo 9. Hemos sido llamados para la bendición. Pero para que esa bendición se manifieste en nuestra vida, necesitamos aprender a vivir en armonía, con compasión, con amor fraternal. Y Pedro lo pone muy claro, debemos refrenar nuestra lengua del mal. El chisme, la murmuración, el engaño, destruyen más que un golpe físico. ¿Has visto ese juego donde un mensaje se susurra de persona en persona hasta llegar al final? Lo que comenzó siendo una frase clara termina distorsionada, irreconocible. Así funciona el chisme. Cambia, contamina, divide. Por eso, Pedro nos invita a refrenar la lengua, a buscar la paz y a seguirla con todas nuestras fuerzas. Y aquí viene una reflexión sencilla pero profunda. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? Nadie pierde por guardar silencio. Al contrario, el que calla en el momento oportuno gana sabiduría, gana paz, gana bendición. Pero hay algo más. Sin Dios en nuestra vida, estos cambios no se vuelven realidad. Podrás proponértelo, pero terminarás cayendo en lo mismo. Con Dios, en cambio, el carácter se transforma y lo que antes era imposible se convierte en una experiencia viva de su gracia. Finalmente, Pedro nos recuerda, los ojos del Señor están sobre los justos. Y aquí surge la pregunta, ¿quién es justo? No es aquel que nunca peca, porque incluso el justo puede caer. Salomón lo dice con claridad, 7 veces cae el justo. Y nota bien, no dice el pecador, el justo también cae. ¿Y qué significa esto? Que en nuestra humanidad todos estamos sujetos a tropezar, a fallar, a equivocarnos. Pero lo importante es levantarnos, aprender y seguir adelante. Porque la justicia no está en nunca caer, sino en volver a ponernos de pie, siempre con la mirada fija en la luz de Cristo, el único que nos guía y nos levanta. Queridos amigos, en este camino de la vida solemos buscar seguridad en tantas cosas.
en el dinero, en la salud, en el trabajo, en las personas. Pero quiero recordarte hoy que nuestra única seguridad verdadera es Cristo. La Biblia lo dice con ternura: los ojos de Jehová están sobre los justos. Eso significa que su mirada protectora nos acompaña en cada paso. No es la mirada fría de un juez esperando que erremos, sino la mirada amorosa de un padre que vigila, que defiende, que guía con infinito cuidado. Ahora bien, el texto añade algo fuerte. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Permíteme explicarte esto. En la Biblia, especialmente en la tradición judía, existe un estilo literario llamado atributivo. Pedro, como buen judío, usaba ese lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que todo se expresaba como si viniera directamente de Dios, aunque en realidad fueran las decisiones humanas. Por ejemplo, cuando se dice que Dios endureció el corazón del faraón, no significa que Dios tomó el corazón del faraón y lo cerró, no. Significa que el propio faraón decidió endurecerse, pero la forma de expresarlo era atribuirlo a Dios. Entonces, cuando leemos que el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal, entendemos que no es Dios quien se levanta para dañar al pecador, no. Dios jamás obra el mal ni sobre los justos ni sobre los injustos. Más bien, lo que ocurre es que el ser humano, al apartarse, se coloca fuera del territorio de bendición. Imagínalo así. Dios y su bendición son como un territorio seguro, un refugio amurallado. Si deseas ser un hombre o una mujer bendecida, quédate dentro de ese territorio, no sueltes la mano de Jesús. Pero si decides soltarla, si te apartas, tú mismo entras en el territorio de la muerte y la maldición, no porque Dios lo desee, sino porque esa fue tu elección. Déjame añadir una imagen más. Es como salir de la sombra en un día de sol abrasador. La sombra está allí, refrescante, disponible. Si decides salir, no es que la sombra te haya expulsado, eres tú quien decidió alejarse. Así mismo es con Dios. Su bendición siempre está, su amor siempre está, la decisión de permanecer bajo su cuidado es nuestra. En la literatura hebrea parece que Dios maldice, pero esa no es la realidad. Es un estilo de expresión que atribuye todo a Dios. La verdad es que la maldición no viene de Él, es una decisión personal. En ese sentido, la muerte no es un castigo divino, sino una elección humana. Cuando nos separamos de la vida, que es Dios mismo, escogemos caminar en oscuridad. Y quiero compartir algo que a algunos puede sorprender. Sí, Dios es amor y Dios es misericordia. Pero eso no significa que todos se salvarán sin importar cómo vivan. He escuchado muchas veces: pastor, si Dios es amor, entonces salvará a todos sin importar lo que hagan. Pero no es así. La muerte no proviene de Dios. La muerte es consecuencia del pecado, y el pecado no es otra cosa que un alejamiento de la fuente de toda vida. Amigo, amiga, cuando te apartas de la luz, inevitablemente entras en tinieblas. Cristo vendrá, y cuando lo haga, su objetivo no será destruir a las personas, sino destruir el pecado. Porque el pecado es lo más repulsivo a los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado te destruye a ti, te anula, te roba la alegría, te hace sufrir. Y Dios te ama tanto que no puede aceptar el pecado porque sabe que te lleva a la miseria y a la muerte. Por eso, hermanos, hoy es el tiempo de elegir la vida, elegir a Dios. Porque en Él no hay muerte, solo amor, solo esperanza eterna. Queridos, cuando Cristo regrese, su propósito no será condenarte ni aplastarte, será eliminar para siempre aquello que nos separa de la vida, el pecado. Ese día será como una gran oportunidad de salvación, una invitación abierta para todos los que decidan abrazar al Dios de la vida y vivir en comunión con Él. Pero
¿Qué ocurre si nos aferramos al pecado? ¿Qué ocurre si escuchamos la voz del Señor llamándonos y aún así decidimos no seguirle porque las luces del mundo, sus tentaciones y sus engaños nos atraen más? Déjame añadir una reflexión aquí. Cuando alguien se aferra al pecado, es como un náufrago que rechaza el salvavidas que le lanzan porque le parece más atractivo seguir abrazado a un tronco que se hunde. El problema no está en la falta de salvación, sino en la decisión de rechazarla. La Biblia nos recuerda con ternura: hoy es el día de la buena nueva, hoy es el día de la salvación. No mañana, no cuando estés mejor, no cuando todo se acomode, hoy, porque hoy Dios te llama y lo hace con amor, porque eres lo más valioso que Él tiene en este mundo. Tal vez hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó, nadie te hizo una llamada, nadie te preparó un pastel y te sientes olvidado. Tal vez tuviste un malentendido con alguien querido y tu corazón quedó herido, o quizás recibiste una llamada con malas noticias desde un lugar lejano y el dolor te pesa en el alma. Y aún así, decidiste venir aquí a escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte algo: aunque te sientas abatido, aunque creas que nadie te entiende, Dios te conoce. Para Él eres como un pajarito herido que cae en sus manos y Él no lo deja caer al suelo. Lo recoge, lo sostiene, lo acerca a su corazón. Así también contigo. Si decides aceptar el amor de Jesús y dejarte amar por Él, sentirás el latido de su corazón, ese amor profundo e inquebrantable que tiene solo para ti. Has sido llamado para ser una bendición. Dios sueña con verte vivir una vida plena, feliz, abundante en paz y esperanza. Claro, no será un camino sin obstáculos. Habrá pruebas, habrá lágrimas, habrá tropiezos. Pero recuerda, Dios está allí a tu lado, listo para ayudarte a levantarte y seguir. Solo necesitas entregarle tu corazón, rendirte a Él, consagrarte a Él en cada momento de tu vida. A lo largo de esta semana hemos extendido invitaciones en todos los rincones del mundo. Y cada una de esas invitaciones lleva la misma promesa: una vida transformada en Cristo. Déjame añadir una imagen más. Aceptar a Jesús es como abrir una ventana en un cuarto oscuro. La noche puede seguir afuera, pero dentro todo se ilumina. Así es su presencia. No elimina todas las tormentas, pero te da luz, calor y fuerza para atravesarlas. Y es que cuando hablamos de abrir esa ventana a la luz de Cristo, no se trata de una teoría bonita ni de una metáfora lejana. Esa luz tiene rostro, tiene historia, toca vidas concretas, porque detrás de cada invitación, detrás de cada decisión por Jesús, hay un corazón que carga con heridas reales, con preguntas profundas, con dolores que parecen insoportables. Recuerdo una vez en Estados Unidos cuando hice una invitación y una joven se acercó. Recuerdo una vez en Estados Unidos cuando hice una invitación y una joven se acercó. Tenía tatuajes en el rostro, colgantes de cadenas en su cuerpo y olía a alcohol y drogas. Al terminar mi oración, ella entró en un pequeño cuarto conmigo y el olor a droga era aún más intenso. Me miró y dijo: Dios no puede amarme. Mira mi vida, soy una basura. Y me hizo una pregunta desgarradora: ¿dónde estaba Dios cuando mis padres murieron en un accidente de tránsito? ¿Dónde estaba cuando mi abuela, mi única familia, falleció cuando yo tenía solo 12 años? Esta joven había pasado por un dolor inimaginable. A los 13 años fue violada por el esposo de la vecina que la había acogido solo por interés. Se vio obligada a vivir en la calle, donde sufrió más abusos. Aprendió a beber, fumar y consumir drogas, buscando causarse dolor para mitigar su sufrimiento. En medio de su tormento, me preguntó: ¿dónde estaba Dios?
Queridos amigos, a todos nosotros nos puede asaltar esta misma pregunta en momentos de desesperación, pero la verdad es que Dios siempre está presente, incluso en nuestro dolor más profundo. Él nos llama a todos, quiere sanarnos y ofrecernos una nueva vida. Aceptemos su amor y permitamos que nos transforme, porque incluso en nuestras circunstancias más oscuras, somos amados profundamente por Él. ¿Dónde estaba Dios? Cuando ese hombre cruel entró en mi habitación y abusó de mí, yo clamaba desesperadamente por su presencia. ¿Dónde estaba Dios en esas noches frías en la calle, cuando los muchachos me hacían daño? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Cómo puedes decir que Él me ama? Es natural que te sientas así. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a la oscuridad y nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Él por mí? Lo que quiero compartir contigo es que, aunque no siempre podamos entenderlo, Dios te ama profundamente. Puede que no tenga la misma historia que esta joven, pero sé que has sentido momentos de soledad y duda. Sin embargo, estás aquí, vivo. Porque Dios tiene un propósito para ti, un plan que comenzó desde el momento en que estabas en el vientre de tu madre. Ahora Dios te ha traído a esta familia, tu iglesia, una comunidad en la que encontrarás personas que, como todos nosotros, son imperfectas. Puede que a veces te frustren o te decepcionen, pero recuerda, esta es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra. Mi invitación para ti esta noche es poderosa y sencilla. ¿Aceptarás al Señor Jesucristo como tu Salvador y querrás formar parte de su familia aquí en la tierra? Te invito a que te levantes y vengas hacia adelante si decides aceptar a Jesús. Y si deseas formar parte de la familia de Dios a pesar de las imperfecciones que puedas encontrar, sé valiente y da ese paso de fe. ¿Quién será la primera persona en levantarse y venir? ¿Quieres venir? Entrégale tu corazón a Jesús una vez más, incluso si ya lo has hecho antes. Ven de nuevo, ven. Esta es una confirmación, una llamada clara de Dios que te invita a formar parte de algo más grande, algo lleno de amor y esperanza. Querido hermano, querida hermana, después de todo lo que hemos visto hoy, quizás te das cuenta de algo importante. No es fácil convivir en paz. No lo es en el hogar, no lo es en el trabajo, no lo es en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, pensamos diferente, sentimos diferente, venimos de contextos distintos, cargamos heridas, temores, frustraciones y a veces eso choca, duele, nos divide, pero escúchame bien, Dios no nos llamó para competir, nos llamó para convivir, nos llamó para vivir en comunidad, en unidad, en amor. ¿Y cómo se logra esa paz? A través del esfuerzo humano, de un programa de convivencia, de una disciplina o de una estrategia. La paz verdadera solo se logra cuando Cristo reina en el corazón. Por eso, antes de pedirle a Dios que cambie a tu hermano, pídele que transforme tu carácter. Antes de señalar las fallas de los demás, pídele a Dios que limpie tu corazón, porque la paz no comienza afuera, comienza adentro. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Tú quieres ser llamado hijo de Dios? Entonces, sé un pacificador. Perdona, aunque no te pidan perdón. Abraza, aunque no te abracen. Ora, aunque nadie lo note. Sirve, aunque no te aplaudan. Hazlo porque Cristo lo hizo contigo primero. Y si tú me dices, pastor, es que no puedo, me cuesta demasiado, entonces te dijo, perfecto, porque justamente ahí, en tu debilidad,
es donde el poder de Dios se perfecciona. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte, para ablandar lo duro, para restaurar lo roto, para reconciliar lo que el orgullo quiso dividir. Así que esta noche te hago una invitación. Deja que Cristo more en tu corazón, y cuando Él viva en ti, entonces no solo vas a predicar de paz, vas a vivir en paz, vas a convivir en paz, vas a reflejar al príncipe de paz. Que Dios te bendiga.